regresamos muy contentos, como les decíamos en el saludo, lleno de energía y además de información importante. Como siempre, en nuestra mitad de semana nos acompaña Guerrero Abogados, por supuesto con la doctora Estefanía Botero, que hoy nos trae, como decía Cami al inicio del programa en el saludo, un tema muy importante, que es la salida del menor a otros países. Así que bienvenida a tu punto de encuentro, como siempre, como todos los miércoles. Qué rico tenerte aquí, y cuéntanos de qué se trata. Vamos a empezar como por lo básico, y es en qué consiste la salida o en qué términos legales se puede constituir esta información para ambos padres. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes nuevamente, y hoy con el tema de salida del menor del país. Queríamos explicarles a los televidentes en qué consiste o qué trámites tienen que adelantar los padres cuando el menor de edad tiene que salir del país, o con uno de los padres o con una persona externa a ellos, el cual se va a necesitar para que pase en migración el tema de permiso para poder salir. Tengo que aceptar que es un tema interesante, sobre todo para la época que estamos, que es época de vacaciones. Estamos en diciembre, en enero, la época de vacaciones es muy importante. Muchas veces los papás no pueden salir, o los dos, o son separados, o va a salir con la abuelita, va a salir con el abuelito, con el primo, con el que sea. Bueno, ¿y qué hay que hacer? Entonces, con el menor, ¿qué tenemos que hacer? Yo lo único que sé es que sí se necesita sí o sí un permiso. Claro, cuando va a salir solamente con uno de los padres o con una persona externa, porque en caso de que el menor salga con ambos padres de viaje, sí, no hay necesidad de adelantar. Qué importante eso, y además reforzando el aporte que hizo nuestra compañera Camila, porque es fundamental. A veces creemos que únicamente aplica cuando son la salida del menor con alguno de los dos padres, pero miren que había un aporte adicional, y es cuando es una persona externa a ese padre y madre. Entonces, comencemos explicando cómo es ese paso a paso, qué es lo primero que debe realizar cualquiera de las partes, madre, padre o tercera persona. En este caso, para adelantar el trámite se puede hacer, hay varias etapas, con varios entes con que se pueda adelantar este permiso. Entonces, digamos que existe un mutuo acuerdo entre los padres, o sea, digamos, están casados y dicen, el menor tiene que ir a otra ciudad y viaja con el papá. Ah, bueno, entonces vamos a una notaría. El permiso se puede descargar de Migración Colombia, de la página web, y ahí está el propósito del viaje, con quién viaja el menor, el tema de cuándo regresa y el propósito del viaje. Podría ser turismo, digamos, el niño va a viajar a Orlando, a Disney, a conocer a Mickey, y viaja con el papá solamente porque la mamá no puede ir. Entonces se va a la notaría, se transcribe el permiso y se firma, se autentica. Eso es un tema de par de horas, lo que se demora el trámite ahí en la notaría por filas, y ya se puede salir al menor del país, con el padre o con la persona que vaya. Digamos, el menor es deportista y tiene que salir de pronto a hacer un campeonato, entonces el permiso viaja con el entrenador, los padres otorgan el permiso para que el niño pueda salir. Steph, se me ocurre una pregunta aquí, y es, por ejemplo, en caso tal que el menor vaya a estar en varios países, ¿qué se necesita? O sea, va a salir del país, pero va a hacer varias migraciones, ¿qué debe hacer? Digamos que en el propósito del viaje se podría decir que que va para España, Francia, tiene varios tours en Europa, por así decirlo. Se dice que es para qué países va, y el permiso sirve para cada uno de los aeropuertos. No se tiene que expedir un permiso por cada país, sino un permiso por todo el viaje que el niño va a estar por fuera. Doctora, si el niño viaja solo, es decir, si la madre está en Estados Unidos y el padre en Colombia, ¿cómo aplicaría eso? ¿Hay alguna modificación si el menor de edad va a viajar solo a encontrarse con alguna de las dos partes en otro país? En ese caso podría ser que la madre que está en el extranjero otorgue el permiso en un consulado colombiano, diga que el menor va a viajar porque ella no se encuentra, no va a viajar con él, tiene que otorgarle el permiso, y el padre en Colombia otorga otro permiso, diciendo que el menor viaja solo y que se le está dando para el permiso para poder salir, porque no está en ninguno, aunque los padres están de acuerdo, cada uno se encuentra lejos del menor y ninguno de ellos va a viajar con él, así que necesita el permiso de ambos padres, la madre en el consulado en este caso y el padre acá en una notaría. Aquí contigo y con Guerreros Abogados hemos hablado de varios temas. ¿Qué pasa en caso tal, porque eso ya lo mencionaste, pero no en el tema de salida del menor, cuando alguno de los padres pierde la patria potestad del menor? ¿Cómo sería el permiso? Claro, cuando uno de los padres pierde la patria potestad del menor, o sea, ya no lo representa legalmente, entonces en ese caso, como solamente se pierde la patria potestad por sentencia judicial, la madre, digamos que en este caso es la quien ostenta la patria potestad mediante la sentencia judicial que
privó de la patria al padre, da como el permiso, ya ella es la única representante del menor, así que ella es la que tiene la potestad de sacarlo del país cada que desee, pero con la de sentencia ejecutoriada. Bien, vamos entonces a ponernos de pronto en el rol del televidente que está allá en casa y diga, yo tengo un caso similar, necesito la información puntual. Yo siempre, como les digo, estoy aquí con lápiz y papel, pendiente de todo lo que pasa en tu punto de encuentro para tener esos daticos adicionales. Entonces, ¿cuál es esa papelería, esa documentación? Vamos a aclarársela al televidente una a una de lo que tiene que tener para ir a comenzar este proceso. Bueno, en caso de que sea el mutuo acuerdo que se hace por notaría, sería el documento que se expide de la página de Migración Colombia con el propósito del viaje, la fecha en que viaja, la fecha en que regresa y con quién viaja el menor. Sí. Y sería ese documento. Ya en el aeropuerto al menor le van a solicitar pues, el pasaporte. Si es en caso de los pasaportes nuevos que no tienen el nombre de los padres, es necesario el registro civil de nacimiento del menor, copia de este debidamente autenticado, con el permiso y ya el menor podrá salir. Correcto. Ahora, puede haber otro caso, como digamos no existe el mutuo acuerdo, digamos los padres son separados y uno de los padres dice el menor no viaja. Entonces, cuando la madre necesita sacar al menor, digamos que ella es la que tiene la custodia, es con quien vive el menor, pero el otro padre sigue siendo el representante legal, no ha pedido la patria potestad, lo que va a pasar ahí es que se puede adelantar un proceso judicial, que se adelanta ante un juez de familia que se llama permiso de salida del menor del país, y ya será en un proceso de una única audiencia donde se le determina el juez que sí otorga el permiso y mediante la sentencia dice que el menor puede viajar y ya con esa sentencia la madre podrá sacar al menor. Estefanía, ¿esto cuánto se demora? Porque suena largo y de pronto a veces la gente crea viajes de la nada y dice, no, el próximo puente nos vamos de viaje. No, así tan fácil no es posible porque digamos que compran tiquetes y tienen todo para dentro de un mes. Y el padre dice, no, el niño no viaja, entonces no, es que hay, entonces yo voy y monto una demanda ya y pasado mañana ya el juez me resolvió, no, ya en ese caso, cuando uno les recomienda a las personas que en caso de que quieran sacar al menor y vean que de pronto hay una discrepancia con alguno de los padres, lo mejor es que no se compre tiquetes ni nada de eso, sino que primero se adelante el trámite ante un juez, porque este puede durar aproximadamente un año. No, entonces, qué cosa tan difícil. Yo quiero hacer una pregunta que quizá puede sonar descabellada, pero podría ser útil. ¿No se puede realizar legalmente un documento en el cual le otorgue un permiso, digámoslo así, como general? Amplio. Exacto, que permita durante todo el 2019, por decir algo, a la madre tenga el permiso por parte del padre para salir porque por alguna situación laboral de ella o alguna situación familiar, ella está en constante viaje y debe llevar al menor. Entonces, para cada trámite, supongamos un caso de una familia que la madre debe viajar 2 veces al mes, 1 vez al mes, ¿hay alguna reglamentación o alguna legalidad donde puedan instaurar un solo documento que sea válido para una temporada más amplia y no realizar el documento cada vez o el procedimiento legal cada vez que vaya a haber una salida? Sí, este se adelanta ante una notaría y es una escritura pública, donde ambos padres manifiestan todo ante un notario de que el menor particularmente tiene que estar saliendo del país, que se le va a otorgar un permiso por, digamos, todo un año o de manera permanente, y los padres lo suscriben. ¿Qué sucederá? En ese caso, esa escritura pública, cuando el menor necesite salir del país, deberá llevarla con una vigencia de 30 días máximo. ¿Esto para qué? Porque en caso de que la escritura pública llegue un momento en que se modifique, entonces, y llega a mirarse las notas de vigencia, digamos, ya la modificaron, esa escritura ya no sirve cuando el menor quiera salir. Entonces, por temas de seguridad, de ver si la escritura pública aún está vigente, se pide que no tenga una superioridad de 30 días. ¿Y esa temporalidad la dicta un juez con aprobación de ambos padres? No, esta sería ante notario por escritura, uno simplemente va a la notaría y le dice a la escritura pública, ¿todavía está vigente? Sí, ahí le ponen un sello. Perfecto. Digamos, con el sello de hoy, entonces tiene hasta 30 días, antes de que de pronto venza, se tenga que sacar una nueva con otra vigencia de 30 días. ¿Y qué pasa si se vence durante el viaje? Si se vence la escritura pública dentro del viaje, no, lo que pasa es que el permiso simplemente es para que el menor vaya al aeropuerto y salga. Si no, esa parte la entendí. Lo que estamos hablando es del proceso del amplio, que tiene 30 días de vigencia el documento. ¿Y qué pasa si yo la saqué hace 20 días y viajo hoy y el viaje dura 15 días? No importa la duración del viaje, porque ya el permiso está otorgado para que el menor salga. Es el tema desde que sale de la escritura pública de la notaría al aeropuerto.
es como el Es tema de... como- Cuando se entrega en inmigración, se Cuando hace se el tenga filtro. ahí, exacto, ya entregada ahí, ya no se necesita la escritura pública como tal, porque el permiso ya fue validado y ya el menor podrá O salir. sea, que en pocas palabras es para la salida, para el ingreso no habría como dificultad. No, porque si el menor salió, se entiende que salió con un permiso y que podrá ingresar al país nuevamente sin ningún problema. Esto también se tiene en cuenta en el proceso de inmigración vía terrestre. O sea, por ejemplo, los que viajan de Cúcuta y salen a Venezuela o no sé, a Bolivia. Terrestre, bueno, fluvial, de todo. donde Si sea. se va de un crucero, también necesita el permiso. No solamente para ir al aeropuerto, sino... Frontera, Ecuador, que tenemos vía terrestre que es fronterizo, también se necesita Sí, este se documento. necesita el permiso desde que el menor sea nacional colombiano. Ya en otros países tendrán sus propias regulaciones. Digamos, un menor que sea tenga nacionalidad venezolana y colombiana. Para él poder salir de acá de Colombia a Venezuela, aunque él es nacional venezolano, va a necesitar el permiso de cumplir las mismas reglamentaciones por ser nacional colombiano. Listo. ¿Qué pasa si tenemos una de las dos partes que está ausente, bien sea por fallecimiento o por desconocimiento de su lugar de donde viva? O sea, una persona que se desentendió de su responsabilidad como padre y se le perdió la pista. Entonces, ¿qué pasa a ese otro que queda? Por ejemplo, en el caso de que sea un padre que esté con el menor y no se sepa dónde está la madre, o como te decía doctora, que pues que haya fallecido. En caso de que uno de los padres haya fallecido, se podrá presentar el registro civil de defunción en el aeropuerto, porque eso da a entender que quien quedó vivo de los padres, sea el padre o la madre, quedó con la representación legal del menor. Entonces, aportando ese registro civil de defunción, ya el menor podrá salir con ese padre. Ahora bien, si lo que pasa es que el padre se encuentra desaparecido o la madre, el trámite se podrá adelantar ante el ICBF y ellos podrán otorgar un defensor de familia el permiso en caso de que no se tenga paradero del padre. Ese también se demora. Pero eso puede ser un poco más lento. Digamos que puede demorarse por ahí de 3 a 5 meses. Bueno, ese no es un año. Pero ese no es el año particular de lo que puede durar un proceso judicial, pero igual las defensorías de familia y comisarías siempre tienen mucho trabajo, entonces más o menos también puede demorarse el permiso, los trámites que hayan que adelantar allá, y ya el defensor de familia otorgaría el permiso para que el menor pueda salir. Stephanie, cuando una persona diferente a los padres tiene la patria potestad, ¿qué pasa ahí? Él es el representante legal. Cuando uno de los padres o ambos padres pierden la patria potestad, esto es la representación legal del menor, tanto judicial como extrajudicial, como la administración de sus bienes, lo que va a pasar es que quien ostente ya la responsabilidad del menor y su patria potestad es quien otorgará el permiso, porque es quien legalmente representa al menor. Claro que sí. Qué importante saber todo esto en casa y más sobre todo para reforzar lo que decíamos ahora, doctora Icami, porque es que estamos en la temporada en donde esto es necesario. Entonces, a quienes los cogió el día, ya no pudieron salir este año, pero es importante tenerlo en cuenta porque hay un trámite incluso en una de las aristas de todas estas condiciones que tiene sacar el niño del país. Entonces pueden hacerlo ya para que no los vaya a coger el día para las próximas vacaciones. Siempre y cuando no tengan autorización, porque si es Claro. por mutuo acuerdo, son súper fácil. horitas nomás. Sí. Claro, eso no se demora nada en ir a autenticar un documento, Claro. las firmas no tienen ningún problema. Es que cuando todo es de mutuo acuerdo todo es un poco más sencillo, pero ya cuando empiezan a haber discrepancias entre los padres, hace que todo se torne un poco más complicado porque prácticamente no se puede sacar al menor del país en un permiso de ambos padres porque ya sería privar al otro de la representación que tiene sobre sus menores, los derechos que tiene sobre él. Hablando de vacaciones, ¿las notarías salen a vacaciones? No, hay algunas notarías que quizás dicen que por reglamentación no van a trabajar de pronto el 24 o el 31 o algún día festivo las que no trabajan fines de semana, pero ya es una reglamentación de cada notaría decidir qué día va a descansar de pronto en estas fechas decembrinas de 24 y 31. Ya habrán otras notarías que de pronto dirán que tienen una jornada continua, pero ya depende de cada notaría de cada ciudad. Tenemos de pronto en algún momento de conocimiento de la doctora alguna página web o algún lugar en donde podamos encontrar precisamente encapsuladas todas estas información de días de vacacionales de las notarías, o debemos comunicarnos con la notaría precisa en donde queremos la información para saber qué días van a ser festivos para ellos. Sí, cada notaría acá de la ciudad del Círculo o de pronto del Círculo del municipio de acá, Envigado, deberán entrar a la página web y ahí estarán los números de las notarías y podrán verificar directamente con ellas cuáles trabajan en horarios extendidos, quiénes trabajan fines de semana o cómo van a hacer en la época ya de cada diciembre, qué días van a trabajar o no.
Bien, doctora. Bueno, Steph, muchísimas gracias. Para nosotros es muy importante este tema y yo sé que los televidentes quedan felices. Pero venga, doña Pita, un agüero navideño que usted maneje. O mejor dicho, de 31. 31, las lentejas. ¿Cómo son? Mi familia pasa dándonos lentejas antes de las 12 de la noche, que para que nunca falte la comida, entonces nos las meten en los bolsillos y ya después es un problema con la lavadora, cuando uno no la saca de ahí. Bueno, muy importante, Steph, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Aquí con Guerreros y Abogados siempre tenemos la mejor información y ustedes no se desconecten porque nos vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero ya regresamos. Tu punto de encuentro, aquí nos